Coincidimos con el señor presidente Reagan sobre la necesidad de buscar la democratización y mantenerla como la única vía para que nuestros pueblos puedan llegar a la felicidad completa. En el pozo se encontraron 162 esqueletos, hombres y mujeres. Además de eso se encontraron 67 niños de 0 meses a 12 años. No encontramos señas de mi esposo ni de mis hijos, nada. No había nada. Nos venimos y ya no hubo más. Ya no hubo más que averiguar de mi hermano, pero que él allá murió. Allí murió mi hermano, se llamaba Estanislao Galicia. Murió la esposa, se llamaba Josefina Arriaga de Galicia. Y murieron 9 sobrinos. Fue la última hora que me vi con mi mamá y mis hermanos. Dios te bendiga. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. ¿Estamos? Porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decirle al pueblo, estos son los derechos constitucionales, que haya quien acuse y que haya como defenderse. Y en una guerra, lo que realmente sucede es que uno le tiene que imponer su voluntad a otro, al adversario. Eso es precisamente lo que es la guerra, imponer la voluntad a otro. A las 11 de la noche del 5 de diciembre de 1982, el grupo Caibil llega al entradero de las 2 R's, deja los camiones y camina los 6 kilómetros hacia el poblado, para alcanzar el objetivo hacia las 2:30 de la mañana del día siguiente. El 6 de diciembre de 1982, tan pronto como llegaron los Caibiles, comenzaron a sacar con violencia a la gente de sus hogares, actúan casa por casa, concentran a las mujeres y niños en 2 iglesias y a los hombres los encierran en la escuela. A estos últimos les fueron interrogando uno por uno y se llevó a cabo un registro de todas las viviendas. Tales con las siglas FARC, los militares creyeron que estaban marcados por las Fuerzas Armadas Rebeldes, una guerrilla que se formó a finales de la década de los 60. No escuchaban razones cuando les decían que eran las iniciales de Federico Aquino Ruano, uno de los fundadores de aquel lugar. Sin que se hallara ninguna arma ni propaganda y tampoco se detectara presencia de la guerrilla. Entre las 4:30 y 5 de la mañana, según declaró un Caibil, unos gritos de auxilio. Una joven o señorita, aproximadamente como de unos 14 años, gritaba atrás de la iglesia donde estaba toda la gente reunida. Y nosotros, como estábamos en una vereda, no nos dimos cuenta qué era lo que estaba pasando. Pero ya al amanecer, los mismos compañeros dijeron de que el señor o el teniente había violado a la señorita atrás de dicha iglesia. Después de reunir a toda la población, sobre las 6 de la mañana, los jefes de patrulla consultaron por radio con el mando superior y, una vez recibidas las órdenes, informaron al resto de la tropa que se iba a proceder a, entre comillas, a vacunar a los pobladores después del desayuno. Como a mediodía, los caibiles comienzan a, entre comillas, vacunar a los niños. Los juntaron, aunque no a todos. A las 2 de la tarde, arrojaron vivo a un pozo seco a un recién nacido de 3 o 4 meses de edad. Es el inicio de la masacre. Todos los menores fueron ejecutados con golpes del maltán en la cabeza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra los muros o los árboles, sujetándole de los pies. Luego eran arrojados al pozo. Entretanto, los hombres, mujeres y algunos niños seguían encerrados en las iglesias y en la escuela y solo se escuchaban sus rezos y plegarias. Además, comenzaron algunos especialistas a violar a las niñas menores de edad. Los caibiles se encargaron entonces de los hombres, las mujeres y los ancianos. Estos fueron sacados uno por uno de la escuela y de las iglesias, vendados y conducidos a la orilla del pozo, donde los hincaban de rodillas y les preguntaban si pertenecían a la insurgencia y quién era el jefe guerrillero del poblado. Si no contestaban o alegaban que no sabían, un instructor caibil los golpeaba con una almaldana y, al igual que habían hecho con los niños, les pegaban en el cráneo para después lanzar su cadáver al pozo. Así se siguió haciendo todo el día del 6 de diciembre de 1982. De acuerdo con lo declarado por un caibil que participó en la masacre, en la noche del 6 al 7 de diciembre, los soldados volvieron a violar a las niñas que aún estaban con vida.
y también a varias mujeres que se habían repartido entre ellos. Este declaró: yo pude ver cuando ellos luchaban a las menores de edad para violarlas. A las mujeres embarazadas les provocaron abortos como consecuencia de los golpes recibidos. Uno de estos dijo: se podía ver cómo las golpeaban en el vientre con las armas, o las acostaban y los soldados les brincaban encima, una y otra vez, hasta que el niño salía malogrado. El 7 de diciembre, los caibiles empezaron a matar por igual a hombres y mujeres. Unos fueron ejecutados tras destrozarles la cabeza con almaldana y otros con arma de fuego. En esa ocasión, uno de los caibiles dijo: uno de los hombres logró quitarse la venda, una vez que había caído al pozo, pues logró sobrevivir del golpe en la cabeza y, al verse sobre el resto de cadáveres, insultó a uno de los caibiles que estaba a la orilla del pozo, quien le disparó con su rifle Galil y, al ver que no moría, lanzó una granada de fragmentación encima de él. Las últimas víctimas del 7 de diciembre no los mataron enseguida, según declaraciones de un escaibil que participó en la masacre recogidas por el Ministerio Público. Dijo: cuando el pozo estaba casi lleno, algunas personas aún seguían vivas y se levantaban tratando de salir, pero no podían. Pedían auxilio y mentaban a Dios. Después, cuando los estaban tapando, todavía se escuchaban quejas y llantos de las víctimas. A los que aún quedaban con vida, los mantuvieron retenidos en las iglesias y en la escuela. En la noche del 7 al 8 de diciembre de 1982, encañonaron a las mujeres con sus armas y se burlaban de ellas. Algunas las volvieron a violar, igual sucedió con las niñas. A los hombres los comenzaron a golpear brutalmente, y a los que aún seguían con vida les llevaron a la montaña, donde los degollaron y remataron con arma de fuego. De esa forma terminó la gente de las 2 R's. Ya no había nada. En ese momento la patrulla de caibiles había terminado de asesinar a todos los pobladores de las 2 R's, excepto un niño que se había escondido entre la vegetación y logró salvarse. Esa noche, la tropa de caibiles festejó la masacre. Se alegraban de cómo mataban a una persona, de que ya no había quedado nadie. Después de la masacre, el 9 de diciembre, algunos vecinos de Las Cruces se aventuraron y fueron a las 2 R's. Cuando llegaron, el panorama era desolador. Un testigo declaró: todo estaba tirado, ropa tirada, los trastos de la gente, sus animales sueltos, y todos los animales andaban allí, gritando de hambre. Seguimos. Había mucha sangre y había placenta, donde los niños nacieron. Quizás por el miedo de las mujeres, nacieron y se compusieron, y quedaron tirados todos los restos de los niños, de los cordones de los ombligos, y las placentas tiradas, y mucha sangre, muchos lazos. Exhumación de las víctimas. En julio de 1994, un grupo de antropólogos argentinos, contratados por Fandegua, Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, sin ningún apoyo del Estado, llevaron a cabo exhumaciones en las 2 R's. Solo en el Pozo del Pueblo, excavado originalmente por los pobladores para sacar agua, el equipo encontró los huesos de al menos 162 personas. Entre ellas, 67 eran niños y niñas menores de 12 años, con una media de 7 años de edad. Derechos violados. Los artículos violados de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos fueron: Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. Artículo 17. Protección a la familia. Artículo 18. Derecho al nombre. Artículo 19. Derecho al niño. Artículo 25. Protección judicial. Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4. Derecho a la vida. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Artículo 8. Garantías judiciales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1996, Fandegua presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2000, se llegó a un acuerdo de solución amistosa, una investigación exhaustiva y seria para identificar a los autores materiales e intelectuales, la aplicación de la justicia, apoyo psicosocial y clínico para las víctimas, resarcimiento moral y económico, la construcción de un monumento, elaborar un documental para ser transmitido en canales de televisión en horas de mayor audiencia. En cuanto al apoyo psicosocial, se intentó una colaboración con la Escuela de Psicología de la Universidad San Carlos de Guatemala. Sin embargo, se quedó en el intento. En el año 2000, el entonces presidente Alfonso Portillo habría asumido públicamente la responsabilidad del Estado de algunos abusos, como la masacre de las 2 R's. En diciembre de 2001, el gobierno pagó 14 millones de quetzales a las familias de las víctimas de la masacre. El video documental se realizó, aunque el proceso tuvo muchas dificultades y finalmente no se difundió. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte dispone que la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas constituye, per se, una forma de reparación. El Estado debe investigar sin mayor dilación, de forma seria y efectiva, los hechos que originaron las violaciones declaradas en la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, con el propósito de juzgar y eventualmente sancionar a los presuntos responsables. El Estado debe iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales que sean pertinentes, de acuerdo con su legislación interna, contra las autoridades del Estado que puedan haber cometido y obstaculizado la investigación de los hechos. El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para reformar la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad en Guatemala. El Estado debe proceder a la exhumación, identificación y entrega de los restos de las personas fallecidas en la masacre de las 2 R's a sus familiares. El Estado deberá implementar cursos de capacitación en derechos humanos a diversas autoridades estatales. El Estado debe realizar los actos públicos ordenados. El Estado debe levantar un monumento. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las 155 víctimas. El Estado debe crear una página web de búsqueda de niños sustraídos y retenidos ilegalmente. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 292 a 295 y 303 y 304 de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas por concepto de indemnización por daño inmaterial y reintegro de costas y gastos. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá presentar dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Consecuencias legales. En agosto de 2011, solo 4 de los 58 militares fueron condenados por la masacre de las 2 R's. Los oficiales Daniel Martínez, Reyes Colín y Manuel Pop recibieron un total de 6.030 años de prisión por 201 muertes. Mientras el teniente coronel de infantería Carlos Antonio Carillas, aunque no se tuvieron pruebas contundentes de su participación, fue sentenciado por el hecho de fungir como comandante del destacamento militar de Las Cruces y en el debate indicó no haber tenido ningún conocimiento del operativo, por lo que recibió 6.066 años de prisión. El último de ellos en recibir una pena fue Santos Alonso tras su deportación de Estados Unidos en 2016. Este recibió 5.160 años por su participación en la masacre. Que los indicados Reyes Colín Gualip, Manuel Popsum, Daniel Martínez Méndez y Carlos Antonio Carillas López son responsables como autores del delito de asesinato cometido en contra de la vida e integridad de los pobladores de las 2 R's. Les debe de imponérseles una pena de 30 años de prisión inconmutable por el asesinato de cada una de las personas, haciéndose un total de 6.030 años, mismos que deberán de cumplirse en el monto de 30 años de conformidad con lo que establece el artículo 79 del Código Penal. Que los indicados Reyes Colín Gualip, Manuel Popsum, Daniel Martínez Méndez y Carlos Antonio Carillas son responsables como autores de los delitos contra el deber de humanidad cometidos en contra de la seguridad del Estado. Por tal delito debe de imponerse la pena de 30 años de prisión inconmutables. Que el sindicado Carlos Antonio Carillas López es responsable como autor del delito de hurto agravado cometido en contra del patrimonio de los pobladores de parcelamiento de las 2 R's. Por tal delito debe de imponerse la pena de 6 años de prisión.